vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Es en Chile, un país donde el catolicismo sufre un descalabro de sus fieles, donde el Papa nuevamente pide perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad. Dolor, dijo sentir, y vergüenza por los daños irreparables causados a los niños y sus familias. En su ruta por Chile, otros temas presentes son la defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Confirmada la muerte del ex policía Óscar Pérez y de otros 5 opositores al gobierno. Esto lo confirmó el ministro del Interior y Justicia venezolano, Néstor Reverol. Por su parte, la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos condenó los hechos a los que calificó como la ejecución extrajudicial del policía sublevado contra el gobierno. Citatorio para uno de los hombres que fuera más cercano al presidente Trump. El diario New York Times informa que el ex estratega en jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, fue citado por el fiscal especial Robert Mueller para que testifique ante un jurado investigador en el marco de las pesquisas de la presunta conexión rusa con la campaña de Donald Trump. Escuchen esto, una joven logra escapar de su casa y pide auxilio. Las autoridades que se encuentran a sus 12 hermanos en condiciones infrahumanas en una residencia. Algunos atados con cadenas, desnutridos. Los padres están acusados de tortura y de poner en peligro a los menores. Así comienza Panorama Mundial. Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Venezuela confirmó la muerte de un grupo de opositores. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que el ex policía Óscar Pérez y otros 5 miembros de su grupo murieron en la operación policial del lunes en Caracas. Agregó que en el enfrentamiento también murieron 2 funcionarios. Varios sectores denuncian violación de los derechos humanos y otros exigen que el gobierno aclare la operación. Vamos inmediatamente a Caracas con Osmari Hernández para que nos cuente todos los detalles. Osmari, gusto saludarte. ¿Qué se sabe a estas alturas de la vida de lo que pasó ayer? Buenas noches, Patricia. Como siempre, un gusto saludarte. Pues justamente como lo decías, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz confirmó la noticia de la muerte de Óscar Pérez, este exfuncionario de la Policía Científica que se habría rebelado contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de este enfrentamiento que se generó en el sector del Junquito, en el noroeste de Caracas, este lunes. El anuncio se hizo casi 24 horas después del fin del procedimiento. De igual manera, presentó un balance de lo que fue la operación de lo que calificó como el desmantelamiento de una peligrosa célula terrorista, que dejó un balance de 9 personas fallecidas, entre ellas 7 de los rebeldes, incluido Pérez, 2 efectivos de seguridad, 5 funcionarios gravemente heridos y 6 personas detenidas. También sobre este tema se pronunció en horas de la noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo. Es una fuerza consciente, por eso es capaz de cumplir órdenes con la eficacia, la velocidad de la orden que le di el 28 de diciembre en este mismo patio, de capturar y desmantelar la banda terrorista que estaba asaltando cuarteles militares, robando armas y amenazando de violencia, de poner bombas y de matar venezolanos. Ayer se cumplió la orden a 17 días de que se la di en esta misma plaza. Para el gobierno se trata de una agrupación terrorista. Óscar Pérez se identificaba como líder de un movimiento en defensa de la democracia y también de la libertad de Venezuela para reivindicar los derechos de los venezolanos. Justamente Néstor Reverol ofrecía también detalles de lo que fue este procedimiento y especialmente de cómo dieron con el paradero de estas personas. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal
un medio internacional a uno de los integrantes de esta célula terrorista. Además, en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista, donde se encontraba. Bien, importante comentarte, Patricia, que más temprano estuvimos el kilómetro 16 del Junquito, muy cerca de donde se encuentra la casa donde se generaron estos enfrentamientos. Logramos observar cómo se encuentra esta estructura prácticamente destruida. Y es que aunque hoy se ampliaron los detalles sobre lo que fue este operativo de seguridad, aún persisten muchas interrogantes en el aire. Decía el ministro Reverol que quienes abrieron fuego fueron los rebeldes. Sin embargo, también observábamos en los videos que fueron difundidos a través de redes sociales por el propio Óscar Pérez, como ellos aseguraban que estaban dispuestos a rendirse y además alertaban que quienes habían comenzado a disparar habían sido los efectivos de seguridad, pedían que no los mataran y pues bueno, luego conocimos cuál fue el reporte. Sin embargo, no hubo prensa en los alrededores, no se permitió la presencia, no tenemos una versión independiente de los hechos, pero sí las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos están analizando el tema y tratando de determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza y si se respetaron o no los derechos humanos. También es importante destacar que, tal como lo habíamos informado ayer, permanece militarizada la morgue de Bellomonte, donde, según han informado familiares, se encuentran los cuerpos de las personas que perdieron la vida en estos enfrentamientos. Patricia. Gracias, Osmar. ¿Y alguna otra autoridad se ha pronunciado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, o hay posibilidad de una investigación independiente, como la han pedido ya algunas personalidades y organismos de derechos humanos? De momento no había pronunciamiento ni de la Fiscalía General de la República, tampoco de la Defensoría del Pueblo, y eso que planteas es la solicitud de algunas ONG, como el caso de Provea y también de COFAVIC, que están exigiéndole al gobierno que esclarezca los hechos y la forma como perdieron la vida estas personas en este enfrentamiento, luego de que se difundieran estos videos en los cuales ellos aseguraban que estaban dispuestos a rendirse. Patricia. Pues muchísimas gracias, Osmar Hernández, por tu información. Hasta una próxima oportunidad. Que tengas muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Osmari. Y Fernando El Rincón entrevistó este lunes en su programa Conclusiones a un amigo de Óscar Pérez que se encuentra en la clandestinidad. Mire, el amigo se identificó como Gregory y por motivos de seguridad pidió pues no revelar su apellido. Él sostiene que tuvo contacto continuo con Pérez durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad venezolanas. Esto fue lo que dijo. Riesgo que corres al estar haciendo esta entrevista con nosotros y si lo haces de voluntad propia. Sí, estamos conscientes del riesgo, lo hacemos por voluntad propia y lo hacemos por el país, lo hacemos por Venezuela, lo hacemos por todos nuestros ciudadanos. Bien, te quiero preguntar ahora, porque he visto un tuit que ustedes mismos enviaron aclarando la posibilidad de el por qué se pudo haber localizado a Óscar Pérez. Hay quienes atribuyen la localización de Óscar Pérez a una triangulación de la señal IP cuando se hizo la conexión vía Skype con nosotros, que fue un martes. Esto ocurre casi 7 días después. 6 días después ocurre la detención de Óscar. Sin embargo, ustedes dicen que no es así. Quiero preguntarte si algo tiene que ver esa entrevista y esa señal, o si la causa se presume es otra y que nos digas cuál es, Gregory. La causa es una fuga de información dentro de los miembros. Lamentándolo mucho, nuestro compañero Óscar confió en una persona que no debía y se filtró la información de la entrevista. Sin embargo, había suspicacia al respecto y no se sabía si sería en vivo el día que se transmitió, entonces no hubo ninguna triangulación. De hecho, hoy por hoy, esas mismas personas que vendieron a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente, esas mismas personas son las que están haciendo este chisme de que fue por medio de una triangulación. Cuando se utilizaron equipos nuevos, la entrevista se hizo el mismo día, se creó una cuenta el mismo día, imposible que haya sido por una triangulación de la señal.
Gregory es miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela en Venezuela. La policía argentina halló un artefacto explosivo casero y mensajes con amenazas contra la ministra de Seguridad y un juez federal. El dispositivo, que contenía combustible y gas butano, no llegó a estallar porque falló el mecanismo de tiempo. El artefacto, colocado en el municipio de 3 de Febrero, cercano a la capital, reclamaba a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la liberación de presos de las violentas protestas frente al Congreso del mes pasado. También había una amenaza contra el juez Claudio Bonadío, quien lleva la causa de 2 detenidos de esas protestas. Cabe aquí recordar que Bonadío también encabeza varias investigaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abandonó el partido político que fundó y lo llevó a la presidencia. Claro, estamos hablando de Alianza País. Correa presentó su carta de abandono junto a 28 asambleístas, luego de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral. En el dictamen, la justicia decidió entregar la conducción del movimiento al presidente Lenín Moreno y mantuvo al asambleísta Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo de Alianza País. La legisladora Gabriela Rivadeneira, afín al presidente, o sea, una de sus seguidoras, al expresidente Correa, llamó a la población a unirse al nuevo partido Revolución Ciudadana. La nacionalización del creador de Wikileaks, Julian Assange, como ecuatoriano, fue pieza clave para el retorno del activista Manuela Pic a Ecuador. El gobierno de Rafael Correa le había revocado su visa por participar en actividades políticas. Según la activista, y cito, hay un cambio de tono en el actual gobierno. Fin de la frase, algunos difieren con ella. Desde Quito, Ana María Cañizares con los detalles. Manuela Pic es una activista y académica franco-brasileña. Su caso fue uno de los emblemáticos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa de supuesta persecución a líderes sociales. En agosto del 2015, el gobierno de Correa le retiró su visa de intercambio cultural por considerar que como extranjera no podía participar en actividades políticas. Ocurrió tras su detención durante una protesta en las calles, en la que denunció haber sido agredida por la policía antimotines, institución que lo negó. Pic fue detenida junto a su pareja Yacu Pérez, presidente de la Ecuarunari, la organización indígena más grande de la sierra del país. Luego de una semana de su detención y tras 8 años residiendo en el Ecuador, Pic viajó a Brasil, pues consideraba que su situación entró en un limbo jurídico porque no tenía visa y el pedido de deportación fue rechazado por una jueza. Pero la noche de este lunes y después de 2 años y medio, regresó al Ecuador con una visa de turista y motivada, insiste, por la reciente nacionalización de Julian Assange como ecuatoriano. Ahora mi vuelta al Ecuador fue gracias o por causa del caso de Julian Assange, quien recibió una ciudadanía. Yo, a pesar de tener una familia ecuatoriana, fui expulsa y mantenida fuera del país durante 2 años y medio. Ahora me dan la bienvenida de nuevo, pero como turista. El jueves pasado, la canciller María Fernanda Espinosa, quien confirmó la nacionalización de Assange, al ser consultada sobre la situación de Manuela Pic, dijo que no tenía restricción para volver al país. Realmente hay toda la apertura y todo el interés de resolver ese caso. Incluso puedo ir más allá. Nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal como corresponde. Según Pic, la posición de la Cancillería significa un giro en el gobierno con respecto a su caso. La buena noticia de tenerme aquí, creemos, es que hay un cambio de tono de la vendetta política que marcó la última década. El correísmo aplicó una vendetta política contra sus enemigos, pero también contra sus familias, y es importante tener eso en mente, ¿no? Para el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Fernández, el tratamiento de los casos Assange y Pic demuestra un doble estándar en el manejo diplomático de Ecuador. Se concede un asilo que no procedía porque Assange estaba acusado de delitos comunes. El otro caso se le acusa de una actividad política, de haber participado en una manifestación, negándose la posibilidad de la libre expresión de las personas. Es decir, que hay un estándar diferente para mirar los derechos humanos de una manera diferente, bajo una lupa ideológica, naturalmente, y política. En reiteradas ocasiones, el expresidente Correa negó supuestos atentados contra los derechos humanos durante su gobierno y menos persecuciones políticas.
Hay mucho neocolonialismo, mucha arrogancia y rechazamos, pues, por supuesto, esa postura y mucha ignorancia también. Manuela Pic iniciará el trámite en Cancillería para el otorgamiento de la visa Mercosur que le permita regresar definitivamente al Ecuador. Además, junto a Yacu Pérez, espera que su matrimonio ancestral sea reconocido como defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. En Colombia, el ejército confirmó la muerte de 10 personas que iban a bordo de un helicóptero que se accidentó en el departamento de Antioquia. Lo que sucedió fue que se estrelló. El presidente Juan Manuel Santos envió sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Según el ejército, el helicóptero se dedicaba al mantenimiento de los sistemas de combustible que se encuentran en el área general de Segovia. Y en California, mire, atención, una pareja está acusada de torturar y poner en peligro a sus 13 hijos. Las autoridades informaron que David y Luis Trupin mantenían en cautiverio a sus hijos en condiciones verdaderamente infrahumanas. Mi compañero Gonzalo Alvarado tiene los detalles. El arresto de la pareja, quien habría mantenido bajo cautiverio a 13 personas de las edades de 2 y 29 años de edad aquí en la residencia que se encuentra a mi espalda en la ciudad de Pérez, California, se encuentra en su etapa inicial, según lo afirmaron esta mañana a través de una conferencia de prensa, el departamento del sheriff del condado de Riverside junto con la policía de dicha ciudad. Según las autoridades, la forma como dieron con el paradero de esas víctimas es porque una de ellas se escapó por la ventana, una de las ventanas de esta vivienda con un teléfono móvil en mano, quien de inmediato hizo una llamada a la línea de servicios de emergencia al 911, quien reportaba que sus hermanas y hermanos se encontraban retenidos en esta residencia. El vocero del departamento del sheriff de Riverside, Miguel Vázquez, amplía un poco en cómo se llevó a cabo el arresto de la pareja, quien responde a los nombres de David Allen Turnip, de 57 años de edad, y su esposa Luis Ann Turnip, de 49. Escuchemos. Durante la investigación encontraron niños encadenados. Los padres no dieron una razón por los niños, porque los niños estaban así. Todas las víctimas se veían sucias, demacradas y desnutridas. Las autoridades informaron que las 13 víctimas inmediatamente fueron transportadas a centros médicos donde se les practicaron o se les siguen practicando todavía exámenes físicos y psicológicos para determinar su estado. Residentes de esta comunidad no salen del asombro de ver cómo estas 13 víctimas se encontraban bajo actos de tortura según las autoridades. Escuchamos a continuación lo que tuvieron que decir algunas de ellas. ¿Cómo puede estar pasando estas cosas tan cerquitas de nosotros? Sin saber y sin... O sea, este es un acri nuevo y cómo puede estar pasando esto. Pueden ser hasta los vecinos de uno y uno sin darse cuenta, ¿verdad? El departamento del sheriff confirmó en esta conferencia de prensa también que la pareja se encuentra recluida en un centro de detención aquí en el condado de Riverside. Cada una de ellas se enfrenta a una fianza de $9 millones. Ambas fueron detenidas bajo los cargos de tortura y por poner en peligro el bienestar de un menor. Hasta el momento no se nos ha confirmado si han hecho ya alguna comparecencia ante un juez. CNN también está tratando de constatar si la pareja se ha declarado culpable o inocente sobre los cargos que enfrenta en su contra. Gonzalo Alvarado, Pérez, California, CNN. El fiscal especial Robert Mueller citó a declarar al ex estratega en jefe de la Casa Blanca, estamos hablando de Steve Bannon, como parte de las investigaciones de los posibles vínculos entre socios del presidente Trump y Rusia. La información fue dada a conocer por el diario The New York Times. La noticia difundida por el diario surgió cuando Bannon se encontraba en el Capitolio para declarar ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, una de las que investiga la supuesta interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. La citación de Mueller para que declare ante un jurado investigador surge luego de las declaraciones de Bannon al libro Fuego y Furia, en el que calificaba de traición un encuentro que una abogada rusa sostuvo con el hijo y el yerno de Trump, esto durante la campaña electoral. Y por cierto, Bannon en esa entrevista también había puesto en duda la capacidad mental del presidente Trump. Pero este martes, el médico de la Casa Blanca que examinó la semana pasada al presidente dijo que la salud del mandatario es excelente, tanto la física como la mental.
El doctor Ronnie Jackson dijo además que Trump aprobó una evaluación psicológica con el máximo puntaje y que no encontró ningún signo de problemas mentales. Agregó que el mandatario pesa 108 kilos y que hablaron sobre la necesidad de que rebaje entre 4 a 6 kilos. Y mire usted, en Washington decenas de activistas a favor de una reforma inmigratoria se manifestaron frente al edificio del Senado. Gustavo Valdés tiene todos los detalles de lo que aconteció allí. Con gran urgencia, decenas de Dreamers, de soñadores, se dieron cita en las oficinas del Senado estadounidense para pedir que se solucione su situación legal lo más pronto posible. Cuando decimos que es un acta sueño limpia, nos referimos a que no queremos que venga con ningún tipo de enforzamiento o más agentes de ICE que aterroricen a nuestras comunidades. Ya estamos cansados de estar con esto por mucho tiempo. No podemos seguir con permisos de 2 años porque es carísimo estarlo renovando cada 2 años. Cada día que pasa, 122 recipientes pierden su estatus, entonces son más vulnerables a que sean deportados, pierden su educación, su trabajo y sus vidas, obviamente. Ellos quieren que su situación se resuelva antes del 19 de enero, que es el viernes, porque sería la fecha en la que el Congreso tiene que decidir si se extiende el presupuesto para mantener funcionando el gobierno del país. Y hay la posibilidad de que algunos los culpen a ellos si este presupuesto no es aprobado. Nadie quiere que se cierre el gobierno porque eso no es progreso. Entonces, al contrario, nosotros queremos que los representativos no pongan su voto si no tienen el DREAM Act incluido. Si no hay suficientes legisladores que voten por el presupuesto que resulte en un cierre de gobierno, ¿crees que cambie la opinión de que digan que hay legisladores que están apoyando a indocumentados en lugar de apoyar a ciudadanos estadounidenses? No, eso es muy diferente, porque aunque sea la gente indocumentada, es gente que ha estado aquí toda su vida, entonces, obviamente, pertenecemos aquí hemos estado todas nuestras vidas, entonces ellos tienen que representarnos, somos los que, aunque sean indocumentados, pagamos taxas, vivimos aquí, como ciudadanos. No me preocupa porque estamos siendo muy positivos que nos van a incluir el DACA en el presupuesto y espero que no pienso que vaya a ser más problema para nosotros de los que ya tenemos. Estos jóvenes dicen que no se darán por vencidos, continuarán tocando y protestando en las oficinas de los congresistas toda la semana. Y cuando continúe el panorama mundial, la necesidad de saber escuchar es resaltada por el Papa en Chile. Francisco también entra de lleno en la defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Y antes de iniciar su agenda en Santiago, también pide perdón. Se te mueve el piso o se te inundan los... El dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El Papa cumple su primer día de intensa actividad en Chile. Visitó un reclusorio de mujeres, ofreció una misa multitudinaria y también muy temprano acudió al Palacio de la Moneda. Francisco allí pidió perdón por los abusos sexuales contra menores. La presidenta Michelle Bachelet, por cierto, mencionó la profunda transformación que su gobierno ha impulsado, y cito, para terminar con la vergüenza que sentimos como sociedad ante la vulnerabilidad de parte de nuestra infancia. Damos la bienvenida a nuestro enviado especial al cubrimiento del viaje Francisco en Latinoamérica, en esta oportunidad por Chile y Perú. José Levi, ¿cómo estás? Mensajes fuertes mensajes
por parte del Papa y también de la mandataria anfitriona. Te saludo y muy buenas noches, José. Santiago, en una jornada que se ha caracterizado por contrastes. Por un lado, la enorme alegría de multitudes, cientos de miles de personas que llegaron al Parque O'Higgins para celebrar esa primera misa de las 3 que tiene programada el Papa Francisco en Chile. Darle ese abrazo al sumo pontífice, a una persona a la que admiran y que ella, de su parte, Francisco, pudo dirigirse a los presentes y referirse a las bienaventuranzas, a aquellos que luchan por la justicia para así poder conseguir libertad. Pero por otro lado, en estos contrastes tuvimos manifestaciones, eso sí, de pequeños grupos. Estamos hablando de, en algunos casos, decenas de personas. Quizás una de estas protestas era de unas 200 personas. Se llegó incluso a enfrentamientos violentos. Lanzaron piedras contra las fuerzas antidisturbios, las cuales respondieron sobre todo con chorros potentes de agua. En 2 ocasiones en el sur de Chile, la Araucanía, ahí incluso se incendiaron 2 iglesias que fueron totalmente destruidas, iglesias pequeñas de madera. Las protestas eran, por un lado, quizás en la Araucanía se cree que puede ser algo relacionado con grupos extremistas dentro de los mapuches, pero las protestas, sobre todo en Santiago, se referían al tema de la pedofilia, algo que hoy el Papa Francisco estuvo en el centro de 2 de sus discursos aquí, pues él es consciente perfectamente del daño que ha hecho, sobre todo el caso de Fernando Karadima en el año 2010-2011, que fue excluido por la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano después de haber sido acusado de pedofilia. Entonces, ahora él habla en términos especialmente enérgicos e incluso más. Greg Burke, el portavoz vaticano, ha asegurado ahora que después del almuerzo, aunque no estaba en la agenda oficial, él se reunió con víctimas de la pedofilia. Dice que los escuchó, lloraron y rezaron juntos. Entonces, de esta forma el Papa Francisco intenta conseguir ese punto de inflexión después de que este fenómeno causara tanto daño a la Iglesia en Chile. Escuchemos sus palabras cuando se dirigía a los clérigos en Santiago. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento. Y en esa lucha suya, en lo que es la política, la cultura del descarte, que él dice es la que rige a muchos en el siglo XXI, quiso estar precisamente con otra de estas poblaciones descartadas, mujeres que se encuentran en un centro penitenciario aquí en Santiago. Es la primera vez, de hecho, que llega a una cárcel de mujeres el Papa. Ahí se pudo reunir con más de 400 reclusas y ahí pudo expresar el deseo suyo de que, si bien son privadas de la libertad, no sean privadas también de la dignidad. Escuchemos a Francisco. Hoy estás privado de la libertad. Eso no significa que esta situación sea el fin. De ninguna manera. Siempre mirar el horizonte, mirar hacia adelante, mirar hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Y si bien tuvo una reunión a solas con Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, su actitud quizás se destaca aquí con el presidente electo, con Sebastián Piñera,
fue quizás algo más fría. No hubo ninguna reunión, todavía Sebastián Piñera no es presidente, pero junto a esto, un aspecto que habría que destacar es que, si bien esta relativa distancia de Piñera se trata de alguien que es un devoto católico, Bachelet es agnóstica, y esto es algo que llama la atención. Ahora, José, otro punto que me gustaría, dado tu experiencia en todas las visitas papales, en relación a cómo ha sido recibido en Chile. Vimos ayer una ceremonia de bienvenida austera, sencilla. Ahora, lo que tú has visto, por ejemplo, en el Parque O'Higgins, ¿cuánto porcentaje de chilenos o de extranjeros? Ha habido un éxodo por parte de Argentina, lo hemos reportado aquí para ver precisamente a Francisco, el Papa nacido en Argentina. ¿Cómo ves esta cálida llegada de hoy, el primer día de intensa actividad del Papa precisamente en la capital, con respecto a otras visitas que tú has cubierto? Sí, realmente se vuelve a sentir ese ambiente festivo, ese ambiente multitudinario, ese ambiente de personas que se quedan durante 7, 8, 9 horas de noche, de madrugada, para intentar poder estar lo más posible cerca de Francisco, poder verlo pasar con el papamóvil, poder estar durante esta ceremonia festiva de liturgia. Y entonces, eso sí, vemos esa pasión también en este caso, como lo hemos visto en lugares anteriores, en tantos sitios, tantos países de Latinoamérica. Realmente, Patricia. Muy bien, y mañana irá al interior, sabemos, ya ha empezado con la defensa de dos de sus temas centrales en esta visita, el medio ambiente y los pueblos indígenas, particularmente los mapuches. Muchísimas gracias a José Levy, nuestro enviado especial en Santiago de Chile. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, José. Gracias. ¿Debería hacer la Iglesia Católica para aliviar el sufrimiento de las víctimas de abuso sexual a manos de sacerdotes? Esa es la pregunta del día aquí en Panorama Mundial. Espero sus respuestas, ya tengo muchas en las redes sociales. Intentaremos compartir muchas de ellas. Ahí está la pregunta en pantalla. Los espero en las redes sociales y por supuesto síganme ahí en mi Twitter, @RamosCNN. Leo todos sus mensajes. Partidos independentistas de Cataluña acordaron proponer que el expresidente Carles Puigdemont sea investido a distancia nuevamente como jefe del gobierno regional catalán. Como ustedes recordarán, Puigdemont huyó de la justicia española y está actualmente en Bruselas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que acudirá al Tribunal Constitucional para recurrir o imponer un recurso ante este intento. Este martes miles de personas salieron a las calles para exigir una solución al conflicto y a la situación de los líderes de entidades soberanistas. Pau Mosquera nos tiene los detalles. Se cumplen 3 meses de las primeras consecuencias judiciales vinculadas al referéndum independentista de Cataluña. Y es que ese es el tiempo que Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, llevan en la prisión. Estas mismas entidades eran las responsables de hacer un llamado a la ciudadanía catalana para protestar y exigir su excarcelación en diferentes puntos del territorio catalán. Hoy salgo a la calle porque hace 3 meses que los Jordis están, en mi opinión, injustamente encarcelados. Salgo para protestar porque ya es de las pocas cosas que puedes hacer y por dignidad. Me hacen sentir pues muy enfadada con las instituciones. Estamos en desacuerdo con la situación que vivimos, pero hoy en especial estamos mostrando nuestra solidaridad por los dos Jordis. Entonces entendemos de que tendrían que estar en libertad y eso venimos a reivindicar. Se han pasado mucho y no tendría que ser así. Y todo ello ocurre en el marco de un conflicto que a día de hoy parece estancado. ¿Crees que el nuevo Parlamento desobstruirá esta situación? Es difícil porque el nuevo Parlamento con la mayoría independentista intentará seguir su camino. No sé si lo hará, pero confío en que lo hará. No sé si me explico. No sé si puede ser solo el nuevo Parlamento. Yo creo que también desde Europa y desde España vendría bien, ¿no?, unas ganas de dialogar, unas ganas de hablar. Pues la verdad es que ya no confío en nada porque nos van a poner tantas trabas del gobierno central como puedan. Bueno, se intentará constituir el Parlamento, se intentará investir al presidente
y veremos qué pasará. Con el diálogo y con el buen entendimiento tenemos que llegar a alguna conclusión. Es imposible seguir de esta forma. Sin duda, para desvelar las claves que resuelvan este impasse, deberemos esperar a que dé inicio la 12ª legislatura del Parlamento, que empieza este miércoles con la constitución de la Cámara. Para CNN, Pau Mosquera, Barcelona, España. Cuando hay cualquier evento masivo, nosotros tenemos y lo hacemos como Estado de Chile, garantizar la seguridad, ¿no? Y en eso, pero nadie nunca pregunta. Michelle Bachelet responde a las críticas sobre el costo de la visita del Papa a Chile. Además, nos revela si aspirará o no a un tercer mandato presidencial. Esto y más en Panorama Mundial. Ya lo hicimos. Una nueva falsa alarma sobre el lanzamiento de un misil volvió a alterar a millones de ciudadanos. Esta vez en Japón. El error ocurrió cuando la televisora pública NHK alertó que Corea del Norte había lanzado un misil y urgía refugiarse. El error fue aclarado minutos después con una disculpa. Retomamos la visita del líder de la Iglesia Católica a Chile. En ese país, algunos critican el costo que la visita del Papa representa para el gobierno. Argumentan que el país tiene necesidades que pudieran ser atendidas con esos recursos económicos. La presidenta Michelle Bachelet responde a esos señalamientos y además nos revela si aspirará a un tercer mandato presidencial. A continuación, la segunda parte de la entrevista que Bachelet le concedió a nuestro enviado especial, José Levi. El Estado chileno va a financiar la visita, pero es un Estado laico. Veo que hay gente que se queja sobre ese tema. ¿Qué opina? A ver, el Estado chileno financia una parte, y la otra parte la financia la Iglesia. Digamos, la Iglesia ha hecho una campaña para recoger fondos, ¿no? Entonces una parte muy importante la paga la Iglesia, y lo que nosotros pagamos es la parte de la cual somos responsables, que es la seguridad del Papa y de todo su séquito, ¿no es verdad? Algunos traslados, pero hay otros que lo paga la TAM, o sea, ellos colocaron los aviones a disposición de la visita. En fin, hay cosas que pagan, porque también nosotros, lo que pasa es curioso que la gente se cuestione esto ahora y no se cuestiona que cada vez que hay un campeonato mundial de fútbol acá o la Copa América, la cantidad de carabineros, de logística, de transporte que tenemos que pagar cuando hay un tremendo, estos partidos que son simbólicos de dos clubes, pero, o sea, la cantidad, cuando hay cualquier evento masivo, nosotros tenemos, y lo hacemos como Estado de Chile, laico, porque sea religioso, político, masivo, garantizar la seguridad, ¿no? Y en eso, pero nadie nunca pregunta, nadie pregunta cuánto costó haber hecho este concierto, tal o cual concierto. El Papa expresará su solidaridad con el sufrimiento mapuche. ¿Es necesario reevaluar la problemática mapuche? Como digo, nosotros ya lo hicimos. En este gobierno generamos en realidad fue más focalizado en la Araucanía, pero en mapuches hay en otras regiones también. Pero ahí donde estaba como la situación más candente, y la dirigió esta comisión que yo armé, que fue una comisión asesora presidencial, Monseñor Vargas, que es el representante del cardenal en Araucanía, perdón, del Papa en la Araucanía, y estuvo conformada por alrededor de 20 personas de origen mapuche, alcaldes mapuche. ¿Es necesario reevaluar ese tema? O sea, eso lo hicimos, se está trabajando, pero siempre hay que estar pendiente, por un lado, de la causa mapuche, pero también de todas las víctimas de la violencia rural. También el Papa destacará en Iquique el tema de la inmigración. ¿Seguirá Chile recibiendo inmigrantes? Nosotros acabamos, sí, fíjese que yo creo que vamos a terminar al final, o sea, que terminamos al final del año pasado con aproximadamente 80.000, 100.000 haitianos.
ahora están migrando muchos venezolanos, ¿no? Dominicanos, colombianos. Estoy hablando de migración, no de refugiados. También tenemos un grupo de refugiados. Vamos a seguir recibiendo. Lo que sí que nosotros tenemos una ley de migraciones desde 1975, es decir, de la época de la dictadura, donde cada migrante era visto como un terrorista, digamos. Entonces, lo que nosotros hemos entre medio, hemos incluido, hemos firmado y ratificado convenciones internacionales y regionales de los migrantes, y tenemos que hacer nuestra legislación mucho más acorde con la realidad, por un lado, pero por otro lado también con nuestros acuerdos internacionales. Entonces, ¿seguirá recibiendo inmigrantes? Bueno, va a venir un nuevo gobierno, veremos qué énfasis puede darle el nuevo gobierno a esta temática, pero fíjese que usted conversa con gente, agricultores, y uno encuentra hoy día haitianos en todas partes de Chile. En algunos sectores la posibilidad de contar con una fuerza de trabajo nueva, distinta, ha sido muy importante y muy bien recibida. Nosotros esperamos que... Hay gente que siempre ve las migraciones como amenaza, ¿no? Pues la verdad es que no debiera ser visto así, al revés. Yo creo que es un país que es relativamente pequeño, un poco más de 17 millones de habitantes, con una geografía tan extensa. Yo creo que nos hace bien la diversidad, nos hace bien. Y yo siempre en broma digo, a lo mejor aprendemos a bailar mejor cumbia o mejoramos también, tenemos nuevos ámbitos en la gastronomía, en otras cosas, ¿no? Otras culturas. ¿Cree que el Papa apoyó a Bolivia cuando hace 2 años y medio en La Paz dijo que desde aquí él piensa en el mar, en el tema del conflicto sobre territorial con Bolivia, que ahora está en la Corte Internacional? Yo prefiero no interpretar al Papa, ¿no? No creo que no me corresponde a mí como jefe de Estado interpretar sus palabras o el contexto en que esas palabras pueden haber sido dichas. Sin usted no habrá ya ninguna mujer como presidenta de un país latinoamericano. ¿No le molesta? Por ahora, José, ¿cómo sabe? Pueden surgir liderazgos, pero lo que está sucediendo, yo creo que por un lado hay mujeres que no quieren meterse en el mundo de la política de manera tan activa, porque la política está un poquito individualista muchas veces, ¿no? Yo siento que al mundo de la política le falta hoy día esa mirada más colectiva, ¿no? Más de sueño colectivo. Y entonces hay mujeres que dicen, tiene tanto costo personal, familiar, ¿para qué me voy a meter en un tema donde voy a salir mal parada y ya? Pero yo creo que las mujeres tienen que estar en la política. Y yo veo mujeres muy fuertes y muy capaces, muy poderosas. Entonces yo creo que es un tema de tiempo, de que aparezcan nuevos liderazgos. Los liderazgos no se pueden como inventar, ¿eh? Tienen que irse generando, y se generan de repente por las cosas más curiosas, a veces simbólicas, porque la gente de repente confía en tal persona y en otra. Y yo creo que las mujeres tienen que seguir aportando a nuestras sociedades. Tras una alternancia en el poder entre Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, después de Piñera, ¿veremos de nuevo en la presidencia por tercera vez a Michelle Bachelet? No, yo creo que ya está bueno de nosotros dos para rato, ¿eh? Está bueno, o sea, yo creo que la verdad es que creo que es muy importante que aparezcan rostros nuevos, caras nuevas. Creo que no le hace bien a la democracia, más allá que se vote. Una de las dificultades que tenemos es que hay niveles de abstención muy altos. Yo creo que es el desafío más grande de la democracia. Y por lo tanto, yo creo que el traer nuevos rostros, nuevos perfiles, puede ser bueno también para revitalizar la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, José, que esté muy bien. Yo vendí la... Bienvenidos a la información deportiva, les saluda Luis Gerardo Bucci. Varias de las víctimas de abuso sexual del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, testificaron este martes. Lo hicieron en una audiencia en la que el propio Nassar tuvo que escuchar cada una de las palabras de las jóvenes y sus padres. El médico de 54 años se presentó en un juzgado del estado de Michigan luego de ser trasladado desde una prisión donde cumple una sentencia de 60 años. Allí escuchó cada uno de los impactantes testimonios, tanto de las víctimas que se enfrentaron como de las mujeres que enviaron su declaración por escrito. Algunas dijeron que fueron abusadas en cientos de ocasiones durante exámenes médicos y visitas a sus casas, mientras a sus padres las dejaban solas con
este ex médico. Bueno, por otro lado, Ronaldinho Gaúcho ha anunciado su retiro del fútbol luego de estar varios meses sin jugar. El brasileño lo ha hecho a través de un anuncio publicado por su hermano y representante. El hasta hoy jugador de 37 años se despedirá del mundo del fútbol este año con un partido homenaje que será disputado luego del Mundial de Rusia. Esto también ha sido confirmado por el hermano del exfutbolista del Barcelona. Diño debutó en las filas del conjunto del Gremio de Porto Alegre en 1998 y en Brasil vistió las camisetas del Flamengo, Fluminense y Atlético Mineiro. En Europa el brasileño jugó con el PSG, el Barcelona y el Milan, y en México con el Querétaro. Su máximo logro colectivo fue ser campeón del mundo con Brasil en el Mundial 2002. Y hablemos de tenis. Juan Martín del Potro ha regresado al top 10 de la clasificación mundial por primera vez desde agosto del 2014, además de volver al abierto australiano. El argentino, que se había perdido los últimos 2 abiertos de Australia debido a varias lesiones en su muñeca, debutó ante el joven estadounidense Tiafoe. Delpo se mostró efectivo con su saque y solamente perdió 10 puntos con su primer servicio. Al final, el tandilense ganó con parciales corridos de 6-3, 6-4 y 6-3. Su próximo rival será otra joven promesa de este deporte como el ruso Karen Khachanov. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Todo esto y mucho más esta noche en Deportes CNN. Construye tu futuro. Las autoridades de Filipinas se mantienen en alerta debido a la reciente actividad del volcán Mayón. En menos de 24 horas, el coloso, ubicado en la provincia de Albay, ha registrado 9 movimientos que han vertido lava en 4 ocasiones. Eso sí, por periodos cortos. Por ahora, la amenaza ha obligado a la evacuación de más de 12,000 residentes.